Mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. Y el día de hoy estoy acompañada otra vez con Jocelyn. Bueno, que no sé qué video van a ver primero, si este o el del maquillaje. Pero son dos. Exacto. Miren, el día de hoy se nos ocurrió probar dulces hondureños. Comida, ¿Vamos a ser las primeras en hacer este video o ya alguien lo hizo? Fíjate que no sé, pero si no somos las primeras, de todos modos este va a ser el mejor de todos. Probablemente seamos las primeras en probar dulces hondureños. Bueno, yo personalmente no he visto ningún video de probando los dulces hondureños, pero bueno, seamos las primeras o no, lo estamos haciendo aquí en el carro. Andábamos manejando con Jocelyn porque venimos a la pulpería a comprar los dulces. Entonces se nos ocurrió, ok, ya andamos en el carro, la luz se ve bien, espero que sí, siga bien. Y pues lo vamos a hacer aquí. Miren, aquí nosotras ya tenemos los dulces, tenemos dos bolsitas. Bueno, una bolsota y una bolsita. Estos son los dulces que normalmente, bueno, Jocelyn también vive en Estados Unidos, pero ella anda aquí ella estudia en Estados Unidos y anda de visita aquí también. Ustedes saben que yo hace casi, en el 2010 salí yo de Honduras. ¿Vos cuándo te fuiste? En el 2014. Entonces ya tenemos varios tiempos de no estar comiendo estas cosas. Y yo normalmente cuando vengo a Honduras no como este tipo de dulces, sino que yo es comida. Puro pollito. Las baleadas, la chuleta asada. Yo soy así de comida. Pero y también como que no voy a la pulpería cuando vengo aquí. Bueno, sí voy, no les estoy mintiendo. A comprar la coquita. Sí he ido, pero así como que a comprar cositas de comida. Ajá, y no chuchería. Chuchería como le decimos aquí en Honduras. Bueno, en el día de hoy, yo ya dije, no, ya me estoy confundiendo. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar a probar los dulces. Así que si ustedes quieren disfrutar de este video con nosotras, quédense a ver este video. Y aquí ya llegamos a la pulpería. Y miren, esto es lo que es una pulpería aquí en Honduras. Esta está bien surtida y aquí hay de todo un poquito. Gracias, Jocelyn. Pueden encontrar el pan, los churros. de todo un poquito. Así que ahorita vamos a comprar los dulces. Vamos a ver qué nos ofrece la pulpería. ¿Cómo es esa pulpería? Pulpería Robles, ¿verdad? Pulpería sí, Robles. ¿Roles? Sí, Robles. Roles, escuché yo. La pulpería Robles. Miren, aquí ya llevamos unos cuantos. Estos son los futbolitos. Oh, ¿y los anillos? ¿Los anillitos? Ok, decidimos empezar con las botonetas. Estas son como los M&M's, ¿verdad? Los M&M's. Versión catracha. Son de colorcitos. Y están rellenas de chocolate. Ajá, y están no rellenas. Adentro trae el chocolate. Ajá, exacto. Adentro son de chocolate y traen... No se enfoca. Ahí sí se ve el empaque. Yo creo que todos los hondureños hemos visto este empaque y nos hemos comido hasta 5 a la vez. Así que, uy, están ricas. Sí. Y así no se comen así. Ah, sí, verdad. Y nosotros aquí estamos de fancy. Ay, con el dedito. No, son súper ricas. También son como M&M's, pero más. Pero fíjate que me gustan más. Exacto. El chocolate es diferente. Es más, como más normal y menos americano. Exactamente. Ups. Okay. Ahora vamos con el Duvalín. ¿Cómo Zapito le dicen acá? Zapito. No, esta es la marca. Es la marca. Sí, porque Duvalín es mexicano. Aclaremos que no es que los dulces esos sean fabricados o hechos, inventados en Honduras, sino que se consumen mucho en Honduras. Exactamente, son como lo que más venden en la pulpería. Y lo que trae una cucharita, una paletita. Yo literal solo me la comía con la lengua, pero como ahora somos mujeres educadas. Y el maquillaje. La cucharita. Vamos a embarrar. Entonces lo que viene aquí es son 3 sabores. Viene chocolate, vainilla y fresa. Súper rico. Entonces, yo me acuerdo que yo los mezclaba. Sí, yo también. ¿Pero vos lo mezclabas todos o solo la agarrabas así en banderita? Ajá, en banderita. Oh my god, qué rico. Y esa no es la marca normal del Duvalín, es como una marca nueva, por decirlo así. ¿En serio? Pero es más dulce. Fíjate que a mí me sabe igual, como a lipstick. casi igual. Es cierto. ¿Verdad? Pero está rico. Uno que se come lipstick. Y me recuerda mucho a mi infancia. Sí, eso yo comía mucho. Está bien rico. Pasemos al siguiente porque si no... Ya me estoy empalagando.
Ahora el pingüino. ¡Ay, Esto- qué rico! Yo me esto- moría por eso cuando estaba chiquita. A mí, ¿quién más solo se come lo de arriba? No, Ay, ¿cómo así? Solo lo de arriba. A mí no me gusta el pan ni lo de adentro, a mí Ay, solo me lo de gusta arriba. todo. ¿Y por qué me da? Y esto, ay no, esto yo me lo como desde que estaba chiquita ustedes. Sí, yo me moría por eso. O sea, era como que... Eran caros, ¿verdad? No, no cualquiera comía esto. Es Ah, cierto, por eso eran como, ¿cómo se dice? Como... difíciles de o sea, encontrar. Ajá, no de encontrar, como que uno no lo compraba, por ejemplo, una Seguido. botoneta, cualquiera se la compra, ¿no? Pero ya estos eran como que más fancy, como si me portaba bien, si sacaba buenas notas. Este era el premio del día del niño que le El daban a premio, uno. Exactamente, como un premio, exactamente. Sí, eran Eso es lo caros. que- Agarra. Mira qué rico. Ay no, vamos a salir de aquí no. pero rodando. Empalagadas. Ay no. Yo los parto. Ah, sí. No, bueno, sí, yo solo lo de arriba. Lo desperdicia. Es que a mí el pan casi no me gusta. Oíme, pero sabe raro. ¿Qué saben? ¿Diferente? Ujú. No sé, ¿Menos dulce o cómo? como un sabor muy artificial. No sé si es que mi paladar está acostumbrado a otra cosa. Sí, puede ser. Ujú. Recuerden que, bueno, yo comía mucho dulce cuando estaba pequeña. Ujú. Imagino que vos también no sos muy dulcera, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces las cosas van evolucionando. No sé, no me gustó tan emocionada que me tenía. Ahora vamos. ¿Cómo se llaman estos vos? Es que tienen un nombre, pero es que a mí se me ha Miren. olvidado. Esos dulces se llaman dulces de... Porque, o sea, en realidad son un dulce de leche. Ese sí es un dulce hondureño, ¿eh? Ujú. Ese sí, bueno, me imagino que en otros lugares han de hacerlo igual, pero este sí es comprado, fabricado de una familia, o sea, hondureño. De aquí pues. hondureño. Estos sí me encantan a mí. Y son ricos. Y no son tan empalagosos. Ay, sí, esto sí es rico. Bien rico, perdón. Mi hermana los derretía para que quedara el dulce de leche ¿En serio? a baño María. Y súper rico. Mira, no me la sabía. Ujú. Pero son bien ricos. Son bien dulces, pero son bien ricos. Ujú. Y cuando compran ese tipo de dulces, acuérdense que apoyan familias hondureñas. Entonces, vale ya la saben. pena que nos promocione Agua Azul. Agua azul, por favor. Por favor. No, mentira. Sponsor me. Qué puerca, nos van a mandar un montón de agua. Páguenme un montón de agua. Ok, vamos con estas ahora. Aquí con Jocelyn nos tenemos un debate. Porque adivinen cómo les dicen. Yo les digo lichas. Leche. Estoy consciente que las lichas son una fruta. Pero es que como son así aguadas y O como la babosas. textura. Ajá, La textura de la entonces por licha. eso la licha. Yo las conozco como gelatinitas. Y les voy a decir algo. Esto lo vi en Facebook y yo no sé por qué me voy a comer una. Pero me la voy a comer. ¿Por qué? ¿Qué? Algo asqueroso. Que supuestamente en Colombia, saludos a mis colombianas bellas, las tienen prohibidas. Es que los niños se atoran con esto. Es real. Porque se les van. O sea, son muy rápidos de que te atores. ¿Será? No, pero parece que era que traía. Es que en realidad no les quiero contar porque no quiero mal informarlas. Pero fue algo que yo dije así como que, ¿what? No está tan rica. Es como comer plástico. Es cierto, güey. No coman esto. No. No tiene gracia. No es plástico. Es como No. comerse algo artificial Pero sin... no me gustó. Ni siquiera es dulce. No, No está dulce. no sabía nada. O sea, es saludable. No, mentira. no. Es plástico que ni siquiera está dulce. Es cierto. Yo las recordaba mucho más ricas. Así que Ujú, qué es lástima. cierto, Me han no. decepcionado. O sea, no sabía nada. Es como comerse un pedazo de gelatina sin sabor. No. Y No muy sé, rico. artificiales a vaina. Exacto. Así que no lo hagan en casa. Estos dulces son como la versión rara de las gomitas. No sé si las conocen y ya. Es que yo no los conozco como gomitas tampoco. Para mí No esta lo tiene otro nombre, solo que yo no me acuerdo. Bueno, yo no sé, son de los dulces Diana. Yo creo que son hondureños, no estoy segura. Sí. Pero miren, ¿qué es esto vos en realidad? Es como. Es como una gomita de un color bien raro. Es que trae un pedacito de gelatina. Ajá. Pero en sí es una gomita. No sé, es bien raro ustedes. No sé cómo explicarlo. Es raro. Yo no sé qué Bueno. es. Pero yo me los comía cuando estaba chiquita. Cuando estaba en el colegio comía mucho de esto. Ujú. Mira que todo me sabe raro ya. Ay, no. Está bueno. Sabe como a chicle. Sí, no está mal. Pero te voy a decir algo, que este sí me sabe como, me recuerdo exactamente el mismo El mismo sabor de Sabor, antes. ajá. Ujú.
Yo creo que esta es la que dijo Ado, que eran las cerecitas. Sí, las cerecitas no tenían. Ajá. Las cerecitas son lo más rico. Y tienen estas que se llaman perlas. Son como las hermanas de las cerecitas. Nada más que las cerecitas son de un solo color y un solo sabor. Sí, es exactamente lo mismo, la misma textura. Solo que estos traen diferentes sabores y colores. Viene una cosita así. Es un dulce. Es lo mismo. Es más, la roja es una cerecita. ¿En serio? Esas son las cerecitas. Porque aquí vienen mixeadas, ¿verdad? Eso es. Eso me lo voy a quedar. Eso está rico. Bueno, ahorita nos vamos a dar un break con lo dulce. Yo se le llamo. Está muy dulce. Vamos a ir con lo salado. Y para lo salado vamos a probar las Ricasula. Ricasula, mándenme unas cuantas Ricasula. Te cuento que esas tengo en mi casa 24/7. Entonces, ¿en serio? para mí eso está perfecto. No, yo no. Yo tengo... Son bien ricas. Y el chicharrón es lo mío. El chicharrón, no, con chicharrón no venían las mías, me estafaron. Entonces no tenés las No. originales. A ver Estas son qué las que a mí me gustan con imitación. chicharrón. Qué rico. Lo que esto es guineo o plátano. Plátano. Los plátanos verdes, tajaditas de plátano verde fritas. Requete Y traen fritas. chicharrones. Pero, Está bien rico. esto sí es rico. Y el mismito sabor El que yo me mismito recuerdo. sabor. Lo siento si los estoy antojando, si los estamos Están bien antojando. ricas. Especialmente los que viven fuera de Tienen Honduras. Yo La verdad sé. es que no trae mucho. Es Son más bien aire. baratas. Pero están bien. Están bien ricas. Dice. Sí, Esa es me la quiero plátano. terminar. Sí, es plátano, ¿verdad? Sí, es plátano. Ay, no quiero parar de comérmelas. Pero tengo que parar. Stop. No, Bessie, por favor, controlen. Mira vos. Esto es mi infancia. Espérame, pero aquí no viene nada. No, hombre, hay que defender el producto hondureño. Sí viene. Está llenísimo. No viene nada. Es que son bien chatitos. Abrámoslo, a ver. No, son gorditos. Yo ni me acuerdo ya. Y mira, unos cuantos vienen, no, hombre, ni la mitad. Miren, esto es una estafa. Ay, sí, cierto. Mira. Son gorditos. Estos pesa son nada. los futbolitos. Es un churro, Sí, así le un decimos. churro. Yo sé que en México el churro es una cosa, es algo largo, ¿verdad? Pero aquí a toda esta cosa, las ricasulas. Las papitas, como le dicen los mexicanos, son churros para nosotros. Para nosotros todo eso es churro. Y a los churros españoles también les decimos churros. A todo el churro. Estos están ricos. Esos Son de ricos. queso, ¿verdad? Son de queso. Sí, churros, futbolito de queso, aquí dicen. Se te derriten en la boca. Churros con sabor a queso. Están ricos. Y el mismo saborcito. Eso sí le doy un 100. Good job. Ricasula, son de ricasula. Son los mismos. Ahora tenemos Anillitos. los anillitos. A mí me frustraba eso. ¿Cómo así? Porque no podía ponérmelo en los deditos. Qué gorditos tus deditos. Yo como, mira, esta es otra estafa. Y aquí estoy quejándome, yo sé, Ay, pero no. es que no, hombre. Enseña. Sí, no trae nada. No estafen a los niños. Respétenlos, por Qué favor. barbaridad. Ni preguntamos precios, ¿verdad? No. Pero todo esto anda más o menos en el rango de 1 a 5 lempiras, que es como .005 dólares. Oíme, pero estos ni traen, ni redonditos están porque no me los puedo meter. Son para dedos anormales. Anormales, sí, porque el chiste de estos es que con uno de niños se los metía todos en las manos. Bueno, Perdón, en los las niños manos. normales. En los dedos. Y de luego se los comía, así como lo tienen ellos, pero estos a mí no me caben porque están deformados. Chatos. Están raros. Están ricos, pero Y, nunca fueron mis favoritos porque no tienen mucho ¿en sabor. serio? A mí sí me gustaban. También anillito. Están ricos. ¿De qué son estos? Son Estos son de papa. de papa. Aquí dice de papa. Papa barbacoa. Papa con salsa de barbacoa en forma de anillito. Y ese es típico de aquí de Honduras, comer anillitos. Comenten abajo si en su país conocen algún churro o papita que se llame anillitos. Imagino que han de tener diferentes variaciones, ¿verdad? Te va a atorar, lo siento. Te emocioné ahí. Déjenos saber aquí abajo en los comentarios si ustedes tienen estos mismos Dulces. en sus países y cómo les dicen, obviamente, porque, Chucherías. porque nosotros les decimos un nombre. Fíjate que yo ni me lavé las manos.
Es parte de. Cuando yo estaba chiquita, sí, me valía. Yo aquí chupándome los tengo, qué barbaridad. Ahora vamos a probar esas que son rosquitas criollas. Esto nos estaban diciendo que son bastante populares ahorita. Yo personalmente no me acuerdo de estos. En sí, es que eso es nuevo. Ah, es de es la nuevo. marca Yumis. Bueno, si ustedes son hondureños saben de los Zambos y son los mismos creadores. Lastimosamente no compramos No, Zambo. no compramos Pero el Zambo. Zambo es muy hondureño. Es eso como la básico. ricazula también, entonces por eso decidimos no Y traer. compramos de esas porque son rosquillas. Y Ajá, es son raro rosquillitas. ver rosquillas en una Oh, sí, pulpería. sí. Entonces, Trae 5 nada más. 5. Ujú. Con una coquita se van. Descuento. Están buenas. ¿No te gustan? Sí me gustan. Nada más que rica. ocupan algo, ¿verdad? Ajá. Y con café no me las comería. No, no, porque son saladitas. Ujú. Como son bastante secas, uno necesita beber algo. Pero están ricas. Con una coquita. Estos son de maíz. De maíz con queso. ¿Qué tal esta reliquia? Una Una chocobola. chocobola. Esto creo que no vale pero ni un peso. O si Menos vale un creo que vale peso, centavos. me siento estafada. Pero Ajá. yo me compraba como 100 con un peso cuando estaba chiquita. Y me sentía Entonces mucho. esta es una chocobola, así se le dicen. Es una bolita de chocolate envuelta en ese papelito como el de las Como de pelota pelotas de de fútbol. fútbol. Y es un chocolate súper mantecoso. No es un chocolate así como que fino. Es Es, cierto. es pura mantequita ustedes. O sea. Literal, ¿verdad? Literal. Es azúcar con manteca. Literal, ¿ves? Porque tú no sabes chocolate. A mí No sí me gusta. No. Lo siento muy mantecoso, así como dijiste. Ujú, es puro aceite. Es puro. Ah. Pero bueno, continúa. Se me pegó todo. Ahora vamos a continuar con estas gomitas. Esas son mis favoritas. Yo cada Estas vez son- que viajo llevo un paquetito de eso. Oh, ¿en serio? Tiene Sí. la moradita. Y esto lo que es como gelatina cubierta de azúcar, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que es. En este- Por eso se le llaman gomitas y yo no puedo abrir esto. ¿Cómo es la cosa? Así. Ay, Dios mío. Ay, no. No, qué Cálmate, mala gringa. hondureña. ¿eh? Qué mala hondureña. Que Ay, no pude. ocupa un easy open. Así se ven por mientras ves y averigua cómo abrirla. Cómo abrir la vaina, Pero, bien. miren, son gomitas cubiertas en dulce. Ven, azúcar. Gelatina cubierta. La mía se supone que tiene naranja. La mía es de uva. De uva. Y sí sabe. La tuya sabe a naranjita, ¿verdad? Y la mía sí sabe a uva. Son mis favoritas. Bien artificial, pero nos estábamos riendo con Jocelyn porque llevamos 20 minutos aquí hablando paja. Lo peor de todo es que estamos en un carro y hay gente que está pasando y queda así como que, ¿y estas qué harán ahí? Y esta que anda- Y peor que yo creo que miran que hay una cámara y estas qué Ajá, hacen. y hablando de nosotros aquí todas maquilladas y toda la cosa. Bueno, ahora vamos con los Boobaloo. Esos son chicles, ¿verdad? Sí, son chicles. Adentro tienen como una baba. No, esa no es la palabra. No, Como un líquido Como un súper líquido, dulce. Ajá. No. Se ¡Ay, Se ve así, miren. o sea que hay que metérsela toda. No, hay que partirlo, pero saberlo partir, no como No, otras hombre, personas me que hacen salió. unos desastres. Miren, ¿ves? Más tocar chuparme tu dedo jugo que ando. Ay, Ah. ay, mira, pero ahí sale. Ay, ay, ay. Pero el chiste es que ahí sale. Ay, Ya, Dios no mío, podemos qué ver la teoría. desastre. Miren, no, esto es un desastre. Hicimos un desastre. Eso sí me Pero recuerda esto mucho. sabe exactamente lo mismo que yo recordaba. Tuvimos que hacer pausa porque se nos murió la batería. Cuando Porque hablamos mucha hablando pausa. mucho. Ok, ahora vamos con. Otro chicle. ¿Cuáles son estos? Pero esos chicles son como cuando vas a una piñata y pues el chicle que hay en la piñata, que son un poco menos caros y son más baratos. Como para ti. Son como unos venaditos, algo así. Son como para rellenar la piñata con. Estos chicles, miren, son duros. Con esto no se puede hacer nada, son duros. Ay, sí, hasta me dolió la muela. Estas papadas es para que uno se calle y no hable. Es cierto. Sí, está duro esto. Oh my god. No.
Está mejor el bubalú. Ah, pero cuando uno iba a las fiestas y le daban de estos chicles, ahí andaba todo el día ahí con el cachete así lleno de chicles. Hasta peleando de uno cuando se caían de la piñata. No, está muy... Muy dulce, muy duro, muy todo. Oh, terminemos esto. Ah, sí. Y la última galletita que tenemos aquí, ¿cómo la decís vos? Esponjitas les digo. Yo creo que sí. Esponjitas. O galleta de esponja. Así les conozco. No me acuerdo yo, pero es que estas son finas y elegantes porque se llaman sponge. En inglés, bocha. Sponge. Hasta en inglés ya. Bueno, mirá cómo lo escribieron, ¿verdad? Sponge. Así como se... Como se escucha. Así como se escucha. Sponge. Sponge. Y ahora ahí está. Y miren, así es como se ve. Déjenme las enfoco. Esto es una... Huelen a coco, creo. Ajá, sí, porque lo que traen arriba es coco. Entonces esto es como... Ay. Marshmallow. Ajá, marshmallow. Besitos. Aquí en Honduras les decimos besitos a los marshmallows. No sé cómo le dicen ustedes. Tiene 4 besitos y adentro tiene como una gelatina. Y una encima, jalea. Ajá, una jalea. Y encima tiene ralladura de coco. Ajá. Es una galleta Sí, normal. Estas son bien ricas. Digo yo. A mí casi no me gustan, pero están bien. Porque a mí no me gusta el coco. Uy, yo soy full fanática del coco. No sé, están... Están atoradoras. Me están atorando. No es tan mal, Insípida, ¿verdad? pero no es algo así como que yo Wow. tendría que comer. Por ejemplo, por una rica azula yo sí voy a la pulpería. Exacto. Yo también soy más salada que dulce. Sí, pero por estas cosas no me convencen, pues. Ya casi terminamos. No se preocupen. Ahora vamos con... Las ¿Cómo se llaman paletitas. estas? Estas yo les digo paletitas de corazón. Paleta. Como una paleta de corazón. Ah, pero mira que esas traen 3. 2 corazones y un besito. Claro. Ah, qué romántico. Ay. Estas son las que le daban a uno para el Día del Amor y la Amistad. Ajá, Si tenías novio, ¿verdad? Si no, pues es cierto. tu mamá tal vez. La mamá porque no quedaba de atrás. Así se... Miren, trae 2. Déjenme que poco. Trae 2 corazoncitos y unos labios arriba. Ay, qué ricas. Me acuerdo que eran bien ricas, vamos a ver. Y uno se las va comiendo como por partes. Yo siempre las muerdo. Ay, yo sé. A ella no le gusta chupar, a ella le gusta morder. La paleta. Hombre, ¿qué estabas pensando vos? No sé. Yo no sé, yo no dije Estamos hablando nada. de amor y amistad, yo no sé. Saben a pura cereza. Sí, Hasta Está medicina. como medicina, es cierto. Pero son bien ricas. Sí, son ricas. Esto es mi infancia. Ya la O sea, mordí yo también. Cuando estaba en el colegio solo esto. Por eso conmigo. Otra cosa que voy a dejar aquí en mi lista de atacaré luego. Dios mío, se nos está muriendo la youtuber famosa. Muere por una paleta de $1. Con la paleta de corazoncito. Ay, no. ¡Me Bueno, atoró! de aquí que saca el bote. Y aquí queda que el agua me muero. Ay, no puedo. Como que se me fue por el lado equivocado. el lado equivocado. Pues fue tu culpa porque la mordí. Ve, y es que yo te dije que la Y mordí. yo de carretón le dejé el ejemplo. Escuché aquella, fue tu culpa, me dice. Bueno, No la sigan el mal siguiente. ejemplo. Que yo les tengo una historia con estos. Ajá. Cuando yo estaba chiquita, estaba pachicletas. con los niños que yo vivía en la casa, ¿verdad? Éramos como 4, creo. Andaban unos primitos también. Y yo a estas cosas, ¿cómo se llaman, vos? Pachicletas. Pachicletas. Yo no me recuerdo ese nombre, ¿verdad? Pero lo que esto es un bombón. Como bombón los conozco yo. Todo esto que es así. Ya tenés 2 opciones ahí. Ya hay 2 opciones. Ok, ya terminamos de hacer la miniatura. ¿Qué es lo que Ahora estabas le contando? voy a contar la historia yo. Yo voy a empezar. Yo estoy lindo de empezar. Es que esto tiene capas. O sea que aquí está una capa roja y es de colores. Va por capas. Va una roja, Ajá. luego una azul, una morada y luego es un chicle en medio. Perdón, algo así. Así va la cosa.
Bueno, lo que yo les quiero contar es que cuando estaba chiquita estábamos jugando en el patio con otros niños y yo le quité El palito. El palito. Yo le quité el palito y solo andaba esa tremenda cosota en mi boca. Qué raro está eso. El cachete. Como yo cachetona me cae ahí la vaina esta. Entonces nos ha ocurrido hacer carreras. Y correr de una esquina a la otra y ver quién llegaba primero. Oh, no. Ay, Ya sé cómo va a terminar esto. la cosa que yo andaba esta vaina en la boca sin el palito y era mi turno de hacer la competencia de la carrera. Y no es que se me ha trabado esta cosa en la garganta. ¿Y estaba completa o ya le habías quitado unas capitas? No me acuerdo, fíjate. Ay, Y esto pero es grande, ustedes. es grande esta vaina. Y yo la andaba atorada y yo sentía que me estaba muriendo. Pues sí, porque se estaba muriendo. Me estaba muriendo. Y solo estábamos los niños ahí en la casa, pero mi hermano estaba, uno de mis hermanos, pero él estaba dormido o algo, estaba haciendo algo, pero era el único que estaba ahí en la casa. Y me acuerdo que yo entro y yo no podía ni hablar ni nada y él me ve que estoy atorada y empieza a darme la espalda, y darme y le estaba costando sacármela, pero obviamente me la terminó de sacar pues porque ya que estoy viva, no me paré. Resucitó la vez. Resucité. No, literal, eso fue traumante. Sí, miren, es desde gigante esa esto. vez jamás le volví a quitar el palito a ningún bombón. No. Pregunta. ¿Vos eras de las que a las paletas o los bombones las metías en agua? No. No puede ser. No ¿Qué tuviste hacías infancia. eso? En agua helada para que la paleta se pusiera helada. O yo era la única No. rara que hacía eso. Puede ser que La yo era la rara. única rara. Rara. Y también, miren, después sigue el verde. Ahí está Son el bien color. ricas. Oye, Este pero no- esto ahorita lo siento muy grande para mi boca. Imagínate ya aquí atorada. Ay, Es tengo que gigante, o sea, hacer- Me duele. pues sí. Ya me imagino, yo chiquita Y sin con el una palito. vaina de esta. Volvamos a ver qué tal. Le quitas el palito y corremos. A ver No, quién gracias. gana. A ver quién gana. A ver quién termina atorada primero. No, pero esto sí está rico. Ujú. ¿Te gusta? Está dulce y te mantiene ocupada unos 15 minutos. Bueno, pues ya Terminamos. terminamos. Yo creo que este video va a quedar como unos 30 minutos. Oigan, pero estuvieron bien ricos. Ujú. No todos No, los dulces son de aquí, pero están ricos. No, pues como les dijimos al principio, estos dulces no es que son solo de Honduras y solo en Honduras existen, sino que Se consumen mucho. se consumen mucho aquí en Honduras y pues obviamente nosotros ya estamos adultitas y esto era lo que comíamos en nuestra éramos infancia. Cuando éramos niñas. Ah, por cierto, estamos grabando esto en el Día del Niño. ¡Es cierto! Feliz Hoy día. es el Día del Niño. Gracias. ¡Feliz día, niños! Ay, Y sí. yo ya no hay niños. No, y había pero- muchos dulces que tampoco pudimos encontrar. Ujú. Pero si saben de algún dulce hondureño que ustedes consumían muchísimo cuando estaban jóvenes, bueno, chiquitos, escriban abajo. Déjenos saber aquí abajito. Bueno, fuimos a 2 pulperías y estos fueron los Los que que había. encontramos. Así que pues no podíamos seguir buscando más. Y también siento que varía mucho, depende en qué ciudad de Honduras vivís. Ujú. Porque en San Pedro me imagino que había muchísimo más variedad que digamos en un pueblito. Ajá, exactamente. Entonces sí varía mucho. Ujú. Pero sí, estuvo deli. Bueno, ya, terminemos. Listo por hoy. Ya cenamos y almorzamos. Ya cenamos y almorzamos. Pura Bueno, tontería. Jocelyn, como les digo, no sé qué video voy a subir primero, si este o el del maquillaje, pero este maquillaje que ando aquí, Jocelyn me lo hizo. Ella es experta en maquillaje, hace unos maquillajes bellos. Así que vayan a seguirla, si a ustedes les gusta el maquillaje, vayan a seguirla a su Instagram y a su YouTube para que suba videos. Ay, sí. Así que todo eso va a estar aquí abajito en la cajita de Descripción. descripción. Y obviamente también mis redes sociales. Esperen, denme un momentito. Necesito... Ok. Esta parte la voy a poner. Es que ya no aguanto, muy dulce. Los bloopers. Bueno, ahora sí. Mucha gente me dice que porque yo aplaudo, no sé, es como una mañana. ¡Se emociona! Me emociona. Me dice alguien, ay, ves si me pone nerviosa aplaudir. Apúrense. Denle like.
Es que ves si lo que quiere decir es que le pongan atención, pues. Póngame atención, pues, Exacto. porque si están durmiendo ahí, ¡pa! Ujú, exacto, ¿sabes? Creo que lo hago mucho con Bel también, fíjate, porque cada vez que está haciendo travesuras, Ve. Ya que ahí se estresa. ay, Dios mío, lo siento si les molesta. Miren, ya lo hice otra vez sin pensarlo, es como una maña que tengo. Pero bueno, suscríbanse al canal, denle like, comenten. Van a seguir a Jocelyn en su Instagram. Sí. Sí, digan. Sí. Activen la campanita de notificaciones. Y bueno, yo creo que eso es todo. Ahora sí, ya nos vamos. Ya hablamos mucho, ya comimos, nos vamos con la 30 lengua minutos. roja. Ay, sí. Yo creo que todo este tiempo yo he estado viendo la pantallita y no aquí. Yo también. Lo siento. Ups. Es que esta es la camarita de vlog, si no estoy Y acostumbrada. que si supieran cómo la tenemos instalada, se darían cuenta que es imposible no ver aquí porque no sabemos qué Exactamente. está pasando. Y si medio nos movemos, ¿van? Se cae. Se nos cae. Y ahí sí. Y ahí sí, pa. Bueno, ya, lo dejamos. Gracias. Gracias por ver. Un beso.